Hoxe con nós dúas persoas que desde situacións moi diferentes traballan para que os dereitos humanos non teñan fronteiras. Vai presentarnos o proxecto Acampa pola Paz e o dereito ao refuxio e invitarnos a participar nel. Benvidos, benvidas a este espacio de reflexión. ¿Qué nos ha llevado aquí? Pues bueno, desde una perspectiva más politóloga o desde las relaciones internacionales podemos analizar el conflicto de Siria en dos dimensiones. Conflicto sirio, siguiendo la tendencia contemporánea de conflictos armados, conflicto internacionalizado, es decir, un conflicto que empieza siendo interno, acaba siendo un conflicto internacional. Y explicamos esto. Una primera dimensión es, pues, esa lucha interna de parte de la sociedad que rechaza al régimen, que no lo quiere, que sigue pues, buscando su derrocamiento, y un nivel superior que vemos pues eso, que las potencias extranjeras, potencias de fuera, se han aliado o pues han establecido una lucha e impulso de poder, se han incluido en el conflicto con el fin de luchar por sus propios intereses e imponer su propia agenda. El derecho internacional humanitario se centra en el derecho a la guerra, es decir, tener una guerra o empezar una guerra no está prohibido. Lo que tiene fin el derecho internacional humanitario es mitigar las consecuencias de la guerra, es decir, hacer que sus efectos sean los mínimos posibles para la población. Bueno, aquí veis una imagen del antes y después de Siria. Eso es Homs. Del nivel de devastación total, ¿no? Y es muchas veces, parece que nos impacta más ver un edificio derrumbado, una ciudad devastada, pero muchas veces pues ignoramos que en esas viviendas y en esas calles paseaban y vivían personas con sus vidas y que después de la guerra se vio totalmente destrozados y que ahora mismo están como están estos edificios. Entonces, os animamos a que participéis en todas las actividades que pondremos en marcha desde ya y hasta el mes de junio, en que se desarrollará el campamento, a que participéis en el campamento, a que participéis en todas las actividades y por supuesto, tú a nivel personal, a nivel individual, por supuesto puedes mantenerte informada de cuál es la situación, no solo en Siria, sino en el mundo entero, y participar activamente en todas las movilizaciones sociales que existen, ¿no? No solo en manifestaciones en la calle, sino en redes sociales. Hay un montón de acciones por las que simplemente con tu firma puedes colaborar y puedes apoyar diversos cambios que son absolutamente necesarios. Y eso pues lo queremos trasladar como una idea importante. O sea, el mundo no va a cambiar si no lo cambiamos, si no nos movilizamos como sociedad, si no protestamos, si no vemos lo que está pasando y no actuamos para solucionarlo, ¿no? Evidentemente, no es siempre nuestra responsabilidad. Puedes exigirle la responsabilidad correspondiente a quien lo está haciendo, a los estados que están siendo parte de toda esta situación. Pero esa exigencia también es parte de nuestra movilización y de nuestra respuesta, ¿no? Entonces, pues yo os animo a todos a que os movilicéis, a que actuéis, a que forméis parte de ese cambio social que es tan necesario. Yo solo voy a decir conciencia crítica. Ver más allá.